sin ver. Conociendo la verdad. Desprograma la mente. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Lamento advertirle, señor y señora, usted que tiene religión, usted que tiene creencias en Jesús, en Cristo, en Krishna, en lo que sea. Lamento, si usted tiene alguna creencia todavía, yo le pido a usted que no me escuche. Porque usted va a terminar así como afectado con dolor de cabeza. Muchos de estos mensajes provoca diarrea y usted no sabe por qué. ¿Por qué distorsión cognitiva? Pero ¿existe realmente un Salvador? ¿El Salvador de nada? ¿El Salvador de la nada? ¿Qué ha hecho el Salvador por usted? Si usted creció justamente en las religiones, usted rápidamente, cuando escucha usted sobre el sacrificio de un Jesús, ese hombre maravilloso, ese buen hombre, ese gran hombre, usted rápidamente empieza a cuestionarse. Si existe un gran hombre, si existe un buen hombre que le dio vista al ciego, que convirtió el agua en vino, que nunca vino y solamente se fue, ¿cómo es posible entonces que la humanidad sigue creyendo en historias mitológicas? De hecho, el propio Saulo de Tarso dice que no deben de creer en mitologías judaicas. Pero el Salvador de la nada, si creciste justamente en esas religiones, habrás notado que te han condenado de un sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa te hace pensar de que hay alguien por ahí que te va a salvar. A ver, use usted, como dice usted, la mente. Usemos un poquito la mente si realmente existe un Salvador, por ejemplo. ¿Cuántos milagros ha hecho Jesús? En usted. Sí, en usted. ¿Cuántos milagros ha hecho? A mí me sanó de cáncer, me sanó de sida, me sanó de no sé qué, no sé cuánto. ¿Es en serio? Yo estuve en esos estadios que están repletos de gente, 20,000, 40,000 personas. Y el pastor simplemente dice, tócalo, Espíritu Santo, chao, chao, chao. Parece gato, ¿no? Miau, miau, miau. Y caía la gente. ¿Realmente los milagros ocurren? No, señores. Ahora, ¿cuántos milagros hizo Jesús en toda su vida? ¿Ah? ¿Cuántos milagros hizo Jesús en toda su vida? En su ministerio, pues. ¿Ah? ¿Cuántos milagros hizo Chusito en su ministerio? ¿Cuántos? ¿Sabe usted cuántos milagros hizo Jesús? Uno dice en 33, otro dice en 37, otro 39. ¿Usted cuánto cree que hizo? Convirtió agua en vino, eso es un milagro. ¿Era necesario? ¿Era necesario convertir el agua en vino y que el supuesto Salvador, el Salvador del mundo, hay que emborracharse? De hecho, esa historia es fantástica. Porque le dice el maestresala, uy, tú eres diferente que los demás. Tú sirves el mejor vino hasta de último. ¿El mejor vino hasta de último? Sí. Los otros no, sirven el mejor vino de primero y de último sirven lo peor. Y entonces yo veo aquellos que dicen que son mis hermanos en algún momento, los veo borrachos. ¿Por qué? Porque siguen a Jesús. Y no digamos cristianos, ¿va usted? Yo veo los cristianos seguidores de Jesús, veo que han abandonado padre, madre, hijo, esposa, han abandonado todo por seguir a Jesús. Aquellos que usted ya conoce, que también se hacen llamar testigos de Dios,
tocan por ahí. ¿Quién? Es que nosotros traemos un mensaje maravilloso para usted. Y si yo le pregunto, ¿cómo está su familia? Bien, bien ahí, chilero, calidad. ¿Sabe qué le ha pasado mamá estos días? No lo sé. Es que mi religión no me permite ir a ver a mi madre. Sigues a un Dios, salvador del mundo, pero no te deja ver a tu madre. Como digo yo, que chinga su madre. Y eso está metido en la Biblia, señoras y señores. No me lo invento. ¿Cuántos cristianos seguidores de Jesús han comprobado que Jesús dice que convirtió el agua en vino? ¿En vino? Sí. Entonces, ¿qué hubo? Borrachera. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Quiere que se lo lea? Muy bien. Leámoslo en versión, traducción, lenguaje actual. Escuchen. 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a la boda en un pueblo llamado Canaán o Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. ¿Sabían ustedes que esta historia que se relata justamente en Juan capítulo 2 es la boda de Jesús? Aquí Jesús se casó con María de Magdala, que camuflaron tanto esto que Jesús convirtió el agua en vino. Escuche lo que dice. Durante la fiesta de bodas se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús, ¿por qué cree usted que María le dice a Jesús? ¿Por qué cree usted que la madre le está diciendo al hijo, mi hijo, mira, ya no tienen vino, orina y que tomen tu orín? No dice eso. Entonces María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le respondió, madre, ese asunto no es nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Era el marido de María de Magdala. Entonces María le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Allí habían 6 grandes tinajas para agua, de las que usaban los judíos en sus ceremonias religiosas. Vaya, ¿qué hacían las tinajas ahí de ceremonias religiosas? ¿Qué hacían? En cada tinaja cabían unos 100 litros y Jesús les dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertido en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino. Pero los sirvientes lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó a Jesús, el novio, le dijo, siempre se sirve primero el mejor vino y luego ya los invitados han bebido bastante, es decir, ya están borrachos, se sirve el vino corriente. Tú en cambio has dejado el mejor vino para el final. Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea, así empezó a mostrar su gran poder que tenía. Párale un momento. Jesús en una fiesta, emborrachando a toda la mara, pero vaya, es el Salvador, ¿cierto? Pero luego dice que ningún borracho entre en el reino de los cielos. Si usted lee Reina Valera, que es lo que todo mundo tiene, dice, uy, pero es que el Señor convirtió agua en vino, ¿y eso qué? Están en una fiesta de boda. Estos se están casando, la boda de Jesús en Canaán. Jesús era el novio y se está casando con María de Magdala. Y encima de todo eso, Jesucito era homosexual. Esa historia, por eso le dije, si usted quiere escucharme, escúcheme, si no, tiene que irse. Porque esto no es para gente común y corriente. No es para gente religiosa. Es para gente que sabe usar lo que le llama sheka, cabeza, mente. ¿No le parece raro que el primer milagrito Jesucito es convertir el agua en vino?
¿No le parece raro eso? Que el primer milagro, ¿por qué no restauró la casa de Israel, por ejemplo? ¿Por qué no sanó a la mujer que tenía 12 años de flujo hasta que él empezó a caminar? Y si él era poderoso, ¿por qué no manifestó el poder que realmente poseía este tipo? Simplemente el cuento que a usted se le vende que existe alguien que viene a pagar por sus pecados. Entonces, ¿usted qué hace? Usted confiado, ¿cierto? El Salvador del mundo, que no es tan Salvador, escuche lo que dice en la primera carta de Juan capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor. Vaya. Ya se los había dicho que el amor es la autoinsuficiencia, es decir, es la necesidad. En esto consiste la necesidad, no que en que nosotros hayamos necesitado a Dios, sino que Él nos necesitó a nosotros. Es decir, esta granja humana, como dijo un Salvador Freixedo, esta granja humana contiene misterios no revelados, pero los misterios tan revelados están programados como primados negativos, pero la gente no entiende. ¿Por qué? Porque salen a la defensa, no, que así no es. Escuche lo que sigue. Y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Párale un momento. ¿Cómo es que dice? En esto consiste el amor. ¿Cómo es el amor? Según la Biblia, ¿qué es el amor? Escuche el amor de acuerdo a la Biblia. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Pero si te amó, ¿cómo es que ahora está hablando en un tiempo pasado y no un futuro o un presente? ¿No le parece raro que Diosito te amó tanto que nunca lo supiste y ahora tienes un Salvador que tampoco lo conociste? No es como tu ex. Tu ex lo tuviste, pero se fue y te lo encontraste, pero sigue siendo él. Diosito no. Y escuche lo que dice. Y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio. ¿Sacrificio? ¿Y por qué Dios necesitaría que se ofrezca a sí mismo su propio Hijo? No tiene sentido. La pregunta es entonces, ¿a quién le fue ofrecido al Hijo de Dios? Claramente, ¿quién comió este sacrificio? Escuche, preste atención lo que dice. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido. ¿Ofrecido a quién? ¿Realmente existe un Salvador entonces? Un sacrificio, o sea que las personas ven a un Jesús torturado en una cruz y dicen, hoy es el mejor sacrificio que hay. Esa es la muestra del amor. Usted dice, wow, es impresionante cómo torturaron el tipo y el tipo está así. Y arriba dice, Inri, el Salvador del mundo, aleluya. Pero ¿no ves el tipo que está torturado? ¿Sabes qué causa en tu mente eso, lo que estás viendo? Tu mente enfoca que eso es el amor. No, señores. El amor es una necesidad. Te provocan la necesidad, te provocan el dolor, la tristeza. Justamente está la Pascua, señores. Semana Santa, Semana Santa. Satán semana. En donde los cristianos dicen, no, lo que pasa es que ¿cómo existe entonces un Salvador? ¿A quién se ofreció este sacrificio? Si el padre de los que muchos predican, de los que muchos hablan, le mataron a su hijo, ¿no le parece loco que a su hijo lo torturaron, lo mataron por culpa suya? No es que a él no lo mataron por mi culpa, entonces ¿por qué? Es que él vino a traer un conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? Yo no veo
a usted haciendo lo que Jesucito hizo. Caminó sobre las aguas, yo no lo veo que usted lo haga. Multiplicó los panes y los peces, yo no veo que usted haga eso. Es que sanó al ciego, yo no veo que usted haga eso. ¿Por qué usted no lo hace? Si él mismo los prometió a todos y les dijo, ¿qué les dijo? Mayores cosas harán ustedes. Mayores cosas. Si él convirtió el agua en vino, usted lo puede convertir en lo que quiera. Ah, yo necesito vinagre blanco. Bueno, él tráigame el agua, vinagre blanco. Wow, es impresionante, mejor que Jesús. Usted necesita un ácido, traigan el agua, es ácido muriátrico. Uy, impresionante. Usted ve a una persona que discapacitó en la calle, que no puede caminar ni nada. Usted dice, uy, párale. Usted dice, wow, impresionante. Usted no puede hacer eso, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque no existe. ¿Y por qué estoy tan seguro que no existe? Escuche esto. En verdad os digo, el que cree, ¿qué significa creer? Es tener fe, ¿verdad? ¿Cierto? En verdad os digo, el que tiene fe en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Habrá un pastor sanando enfermos? ¿Saben qué es lo que da curiosidad y risa? Cuando veo pastores metidos en un hospital. Ñam, 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 ñam. Gastadera de saliva y no levantan ningún enfermo. Pero no, Jesucito les dice que mayores cosas harán ustedes si ustedes creen a ciegas en Él. Creer es sinónimo de ignorancia. Cuando hay algún ignorante que cree que ahí hay algo y ese algo es fruto de lo que cree, entonces se lo digo de esta manera. Cuando hay un ignorante que cree que hubo un hombre que hizo los milagros y esos milagros son los que él hace, yo no he visto ningún ignorante haciendo milagros. Suena raro, ¿cierto? Pero es la verdad. Escucha lo que dice. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Buenísimo. Él hizo el agua en vino, usted también. Y es más, usted puede hacer chicha, porque mayores cosas. ¿Cuál es mayor que el vino? Tampoco lo sabe. Y aún escucha lo que dice. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al papi, él va al papi, pero si él es el mismo Dios encarnado, ¿cierto? Es que se partió en tres, sí, pero ese tres es el mismo. Entonces, usted ve a alguien convertido en vino, usted tiene Jesús, mano, Jesús. Usted vaya a su país, camine en las calles. Usted se va a dar cuenta que la obra de Dios simplemente es torturar a la gente. ¿Y sabe cómo es que tortura a la gente? ¿Sabe cómo torturan a la gente? Si no en su casa. Revise usted quiénes son los parientes de su casa, su familia, revise. Dice, wow, si Jesús sanó a Lázaro, no fue a Lázaro, sí, es cierto, no fue a Lázaro. Si Jesús resucitó a Lázaro, y dice él que mayores cosas hago yo, puedo resucitar a mi papá. Papá, levántate ahora mismo. No se levanta nada. Es impresionante, ¿cierto? Que ustedes los cristianos, por más que oran, por más que rezan, no hacen nada. Y escuche lo que dice. Este pasaje es bueno. En la primera carta a Juan, capítulo 2, verso 2,
La ignorancia siempre persiste. Él es el sacrificio por el perdón de los pecados. Vaya, Él es el sacrificio para el perdón de los pecados. ¿Y qué más dice? Y no solo por los nuestros, sino por todo el mundo. Con razón aquí en Guatemala, de mi Salvador, Hosanna, Hosanna. Otros dicen, yo tengo un amigo que me ama, me ama. Si de verdad lo ama, ¿ha hecho algo por usted? Así, a conciencia libre. Que la culpa no lo ataque en este momento. ¿Realmente usted por qué se hace culpable? Si el mismo librito dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Se lo digo de una manera así bien abierta. Jesús es la tortura de tu culpa que sientes cuando ves a un crucifijo. Le pasa a la gente católica, ¿cierto? La gente católica pasa frente a un catedral. Uno va ahí llevando gente y yo paso frente a una iglesia. ¿Y usted es católico? Sí. ¿Puede hacer otra vez la cruz? Les digo yo. Sí, claro. ¿Se dio cuenta que lo hizo al revés? ¿Al revés? Sí. Hágalo otra vez. Ah, ¿en serio es al revés la cruz? Sí, ¿se dio cuenta usted católico cuando usted se persina, hace la cruz al revés? Como don Andrés, que tiene la pata al revés. Dice la señora, iba una señora así bien elegante, abogada y toda la cosa. Imagínense, abogada. Sí, una persona que es abogada es alguien que, wow. Y pasamos frente de una iglesia y le digo, ¿lick? Sí, me dice. ¿Se dio cuenta que se persinó? Sí, sí, sí. Es una costumbre que tenemos los católicos. ¿Pero por qué lo hace al revés, Lick? ¿Al revés? Sí, al revés lo hace. No, ¿cómo va a creer usted? Al revés. Persínese otra vez y véase. Cierto, al revés, hacemos la cruz nosotros. Claro. Pero existe un Salvador. ¿Salvador de qué? De la nada. No te salva de nada, sigues enchamucado, pero dice que Él ya hubo una tortura para provocarte sentimientos de culpa y de hacerte sentir, no, lo que pasa es que yo soy, yo le pregunto a la gente y le digo, ¿usted es cristiano? Sí, ¿pecador o salvo? Pecador, ¿por qué? Porque la salvación no ha llegado todavía, la salvación lo vamos a obtener allá, es que es por fe. Pero aquí el librito dice que ya. Escuchen. ¿Quién siendo por naturaleza es Dios? Vaya, 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 vaya. Es impresionante cuando yo encuentro pasajes como estos. Que siendo por naturaleza Dios. ¿Y qué más dice? No consideró Él ser igual a Dios. Pero si era Dios y no se consideró Dios, entonces ¿quién era? Son misterios que no son revelados a los hombres impíos. Pero si a usted tampoco. Y usted se atribuye que no es impío. ¿Quién siendo por naturaleza Dios no consideró Él ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Y no que Él era Dios. De hecho, la Biblia dice claramente que este era el Hijo del Hombre y por eso es que no era Dios. Por el contrario, se rebajó. Imagínese usted, Dios siendo Dios se rebajó. Es como usted dice, no, lo que pasa es que yo soy Julano, yo soy aquí y de repente aparece, uy, sí. Es como cuando la mujer dice, no, a mí nadie me manda, ni mi marido. Aparece su marido, Colocha. Ya no habla la Colocha. ¿Por qué? Porque le apareció el marido ahí. Ahora le tiene miedo al marido, pero decía que no le importaba. Justamente eso hizo Dios. Dios se humilló hasta lo más bajo, siendo Dios humillarse y dejarse matar y es Dios, no tiene sentido.
Y escuche lo que dice. Escuche. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, o sea, se hizo tonto voluntariamente. Imagínese que usted es un fiscal y usted lleva casos de esos gruesos y de repente se le aparece el narco más peligroso del mundo. Usted es el fiscal, es la autoridad, usted por encima de él es superior. ¿Usted es el narcotraficante, fulano? ¿Sí? No, yo le retiro los cargos a usted, no hay nada que hacer. Señoras y señores, Dios se rebajó siendo Dios. Para mí eso es estupidez de Dios. Si usted es, le pongo un ejemplo, si usted es Braulio, usted donde sea es Braulio. Usted va a México, se va a llamar Braulio. Usted se va a la Argentina, usted se va a llamar Braulio. Usted va a Estados Unidos, se va a llamar Braulio. Ese nombre no lo cambia. Y Diosito se humilló y dejó de ser Dios. Vaya, qué estúpido Dios, ¿no? Dejó de ser Dios. No es que es por naturaleza, claro. Su naturaleza es Dios, significa que es Dios. Pero se rebajó a no ser Dios, entonces dejó de ser Dios. Entonces, ¿en qué se convirtió? En un pobre diablo. Pero vaya, aquí el problema está en esto, escuche. Tomando la naturaleza de un esclavo, de siervo, ¿Dios dejó de ser Dios para volverse esclavo? No puede ser. El Salvador, que es el Dios del cielo y la tierra, que por medio de él fueron creadas todas las cosas, dejó de ser Dios. Es que para salvarnos nosotros, es que dejó de ser Dios para salvarnos. Está bien que dejó de ser Dios porque no es Dios, pero este Dios que es tan tonto, que para mí hizo un acto muy estúpido. Usted ya le dije, usted va a la Argentina, usted se llama Juan, Juan se va a llamar allá. Se va a Estados Unidos, Juan le van a decir. No le van a pronunciar el nombre en inglés. Usted se va a llamar Juan. Usted va a la Inglaterra, allá se llama Juan. Por eso es que los nombres bíblicos que aparecen, Juan, Pedro, Marcos, Lucas, ¿se nos ha preguntado cómo se pronuncia allá en los griegos? Porque allá salió. ¿Cómo se dirá Pedro en griego, por ejemplo? ¿Cómo se dice Pedro en latín, por ejemplo? ¿Cómo se dice Pedro en hebreo? Se va a dar cuenta que pura falacia, pura mentira le han dicho. El perico donde queda es verde. Y este Dios, cuando dejó de ser Dios, se volvió un esclavo. Vaya, qué Dios tan tonto, ¿cierto? Y escucha lo que dice. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de esclavo y haciéndose semejantes a los seres humanos. Presta atención. Hizo semejante a los seres humanos, pero es esclavo. Entonces los humanos que son esclavos. Lo que pasa es que no les dice claro y conciso. Jesucito se hizo como un ejemplo de tortura y de engaño, con tal de que usted también no dice nada. Ay, el jefe te está matando, sí, déjelo, es el jefe. La Biblia dice que debo de honrar a mi jefe. Señora y señor, este Dios, el Salvador del mundo, que no te salva de nada, se volvió esclavo. Y aparte de ser esclavo, es semejante a los humanos. O sea, que es humano el tipo. No es que sea semejante, es humano. Entonces, ¿cómo lo mataron si no fuera humano? Y escuche lo que dice. Y al manifestarse como hombre, se humilló. ¿Se dan cuenta ustedes que toda la generación de los hombres siempre están humillados y oprimidos bajo una gobernación política y religiosa? ¡Yujú! ¡Claro! El ser humano está sujeto a la ley de su país. Entonces, ¿de quién o de quién debe humillarse? Delante de las autoridades de su país. Y Jesucito, dice él, que siendo como naturaleza de Dios, no consideró siendo Dios, pero tenía naturaleza.
Dejó de ser Dios el tipo. ¿Para qué? Para convertirse en un esclavo. Porque es un humano. Y se manifestó como hombre. Y se humilló a sí mismo. ¿Ya se imagina usted humillarse usted mismo? No tiene sentido. Usted se mira, uy, usted es estúpido, tonto, imbécil. Usted dice, pero si soy yo, ¿ah? Sí, mano, vos te estás viendo en el espejo, pero vos te estás insultando. ¿Y por qué yo me insulto? Jesucito se hizo. Si no, lea su Biblia, Filipenses 2, 6 al 8. No me lo estoy inventando. Se humilló a sí mismo Jesús viéndose en el espejo. Uy, el Salvador del mundo, yo. No puede ser. Traigan la corona. Pero no eres Dios. Sí, pero me estoy humillando a mí mismo. ¿No sabe qué es humillar? Bueno, veamos el concepto. ¿Qué significa humillar? Humillar. Vergüenza. Humillar. Acción, efecto de humillar o humillarse. Sentir abyección, vergüenza, afrenta, burla, vejación, deshonra. Siendo Dios, avergonzarse a sí mismo. Vaya usted a la calle y trate de avergonzar a una persona. O le rompen la cara, o le dejan tirado ahí con la pata para arriba. Y Dios se humilló así. Ya se imagina usted la vergüenza. Uy, yo soy una vergüenza. Ay, Jesucito, dice, ¿eres el rey de los judíos? No sé. ¿Eres el rey de los judíos? ¿Lo dices tú o lo digo yo? Y se queda viendo. Ya se imagina usted el Jesús, el Salvador de la nada, poniendo en el espejo. Dice, uy, ¿ese vato soy yo? Qué feo estoy, mano, es horrible. Y empieza a insultarse a sí mismo. Uy, yo me siento vergüenza de mí mismo. Pero siendo Dios, humillarse de esa manera. Haga esto, señor y señora. ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios, se humilla? ¿No era el tatanol, pues? ¿No era el mandamás? ¿No era el dueño del cielo y la tierra? Y por encima de todo tiene poder sobre el diablo, y no le parece raro que él se mata a sí mismo, se tortura a sí mismo, se suicida a sí mismo y dice, uy, yo soy un sacrificio vivo delante del Padre. No, es que así no es, lo que pasa es que a él lo mataron, pero si siendo Dios, ¿cómo es que lo mataron? Si él siendo Dios, el dador de la vida, el que hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿cómo es posible que se dejó matar? Pues, o sea, ¿qué onda? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, y no lo invento yo, lo inventa la Biblia. Y escuche lo que dice. Preste atención. La Biblia, me enseñaron en teología que hay que leerlo en el tiempo que está escrito. Y si vamos al hebreo, no existe porque está en griego. ¿Quién siendo por naturaleza Dios? Es decir, Jesús es Dios de acuerdo a Saulo de Tarso. Pero este Dios llamado el Salvador del mundo no se consideró ser igual a Dios, pero por naturaleza es Dios. Es decir, que Él es Dios, pero no se aferró siendo Dios. Pero, mano, ¿cómo es que no es Dios? Si por naturaleza es Dios. Es como decir, usted tiene el apellido de papá y mamá y usted dice, por naturaleza es apellido Flores Cartagena. ¡Wow! Pero no se aferró al apellido que le dieron, sino voluntariamente se puso Gentleman de apellido. Usted dice, pero ¿cómo mi hermano cambió el nombre, el apellido que tenemos? Ahora es Gentleman. Y no se puso caballero, sino Gentleman, que es la misma cosa. Y entonces cuando usted lee en español, usted no va a leer caballeros, te va a leer Gentleman. ¡Wow!
Es como cambiarse el nombre del tipo. Jesucito dejó de ser Dios y se volvió un ignorante, pero era el que traía la sabiduría, ¿cierto? Entonces, ¿saben ustedes de dónde salió esa cosa? De esa cosa que le dicen, es que hay que cambiar el nombre, se puede hacerlo. De la Biblia. ¿Quién cambió de identidad? Jesús. Jesús, siendo Dios, no quiso ser Dios. Él prefirió rebajarse, humillarse. Él se ve en el espejo, uy, ese soy yo, tan feo soy, mano, uy. Ya se imagina usted la maltratada que se pegaba a Jesús viéndose en el espejo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. No consideró él ser igual a Dios como algo que aferrarse, pero si era Dios, por más que no quiera ser, está aferrado siendo Dios. El perico donde queda es verde, por el contrario, se rebajó voluntariamente. ¿Voluntariamente? Ya se imagina usted voluntario, usted entra y usted dice, imagínese usted que está en medio de una fiesta familiar. Pero de esa fiesta familiar siempre aparece que quién es la chismosa, quién pone mal en la familia, quién. Usted dice, usted no es la chismosa, pero se rebajó de chismosa y entonces dice, yo he hablado mal de vos. Y se autohumilla usted. Pero no fue usted. Usted dice, qué loca fui yo, qué loco fui yo. Me humillé delante de la gente y yo no hice nada. Tan tonto soy yo. Jesús era un tonto. De acuerdo a Saulo de Tarso, Jesús era un tonto, un enfermo mental. Y escuche lo que dice. Tomando la naturaleza de esclavo, siervo es un esclavo. Y al manifestarse, tomando la naturaleza de esclavo y haciéndose semejante a los hombres, o sea que Jesús se quitó, se humilló y quitó el poder que tenía. Ahora ya no puede multiplicar los peces, los panes, hacer el vino, sanar a enfermos, quitar lupus, quitar sida, él ya no puede hacer nada de eso porque se convirtió en un siervo como los humanos. Eso le está diciendo. Escuche, preste atención. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, tomando la naturaleza de esclavo y haciéndose semejante a los demás esclavos, los humanos, y manifestarse como esclavo, se humilló a sí mismo, se echó ceniza. Ya se imagina usted, en la época de la Biblia dice que se ponía un cilicio y se echan ceniza y provocaban dolores, como hacen los católicos ahora cuando vienen a un catedral aquí en Guatemala llamado Esquipulas. 1 kilómetro ya se levantan la ropa y caminan de rodilla como haciendo penitencia, se golpean a sí mismos. Jesucito es el ejemplo de esa gente. Se torturan a sí mismos, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte. O sea que un esclavo bien penco Jesús, que no solamente se humilló a sí mismo, se puso en vergüenza a sí mismo, sino también dijo, máteme, ¿no? Máteme. Jesús se mató a sí mismo y muerte de cruz, hizo obediente hasta la muerte. O sea que no lo mataron porque él se hizo obediente. O sea, señoras y señores, ¿se dan cuenta ustedes la religión de qué manera han opacado a esta pobre gente y le dice, ustedes no sirven para nada, ustedes son pecadores, como ustedes son pecadores, ustedes merecen ir al infierno? Dice, ¿pero cómo? Sí, Jesús es la muestra de eso. Dejó de ser Dios, se humilló y se hizo esclavo como los humanos y luego pidió que lo mataran. Entonces, pero qué carajos. No puede ser, señoras y señores, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo dejé de ser Dios, me quité el poder yo mismo. Es más, yo soy un tonto, miren, me pongo yo solito el corona de espinas.
Es más, no me pegues, dame un martillo, yo mismo me pego. Sí. ¿Se imaginan un Salvador así? No me lo invento yo, la Biblia lo dice y no lo estoy inventando, ahí dice. El problema es que la gente no lo comprende porque está encriptado el mensaje, aleluya. Así diría un cristiano. ¿Mm? Y escuche, Gálatas capítulo 2, verso 20. He sido crucificado, dice Pablo, con Cristo. He sido torturado, he sido torturado, he sido torturado con Cristo. Ahora Saulo de Tarso ya se siente torturado como Jesús lo hizo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? ¿Cuántos esclavos mentales, esquizofrénicos mentales hay aquí? Tienen la mente de Cristo. ¿Y sabe cuál es la mente de Cristo? Que dejó de ser Dios. No quiso ser Dios. ¿Para qué me voy a aferrar de ser Dios? Yo mejor me vuelvo humano, esclavo, que me maten, que me torturen. ¿Ya saben ustedes de dónde viene todo ese rollo del cuento del pánico religioso? Del propio Jesús, el maestro de maestros, el buen hombre que murió por usted. Saulo de Tarso dice que este es un tonto, dejando ser Dios. Y luego, ¿qué cosa? Se rebajó. ¿Qué es rebajarse? Se quitó el lugar que tenía como Dios, ahora no es nada. ¿Y qué más dice? Se tomó la forma de un esclavo. Es más, se quitó la ropa de Dios, se puso la ropa de un esclavo y se hizo semejante a los demás esclavos humanos y se manifestó como hombre. Vaya. Y luego, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo. Ya se imagina usted viéndose en el espejo. Uy, qué feo soy. Uy, esta nariz que tengo. Uy, está terrible. Uy, si yo hubiese sido Dios me lo hubiera quitado, me hubiera puesto uno de gringo. Jesucito hizo lo mismo. Traigan la cruz, yo lo cargo solito. Tráiganme la corona de espina, yo me lo pongo. Los latigazos, vení, dame el latigazo. Un Salvador medio chiflado encontraron los cristianos. Y luego dice, bueno, ya me torturé, ya me humillé, ya dejé de ser Dios. Mátenme, pero no me maten como cualquiera. Mátenme y que mi muerte sea en la cruz. Y el cristiano ahora mira la cruz, uy, Rambo saca la bazooka, quema la rama, se usa la manga larga. Canciones de Navidad, villancico, el burrito de... Sí. Pues este vato, el Salvador del mundo, lo acaba de arruinar. Y no lo invento yo, aquí está. Señoras y señores, el cristianismo es una burla para que no pienses como dices. ¿Y qué dice Saulo de Tarso? He sido crucificado con Cristo. Vaya, el crucificado hablando. Ya no vivo yo, dice. Más Cristo vive en mí. Ahora Pablo, ya lo mataron, ahora no es Pablo que está hablando, sino Cristo. Qué bárbaro. ¿Y no que no creen en la reencarnación? Lo que dice aquí es la reencarnación de un torturado, de un esquizofrénico mental, de un atrasado mental llamado Jesús, el Salvador del mundo. Ahora se metió en el cuerpo de Pedro y ahora dice, de Pablo, dice Pablo, yo ya muerto estoy, muchacho. Yo ya me torturé solito y Cristo está metido en mí y Él es el que está hablando. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo creyendo que el Hijo de Dios está metido dentro de mí, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Quién le dijo a usted que dio su vida y te amó? Si aquí dice claramente que Él se torturó, se humilló y pidió que lo mataran. ¿Qué hay que entender? No hay nada que entender. Está claro lo que dice la Biblia. El problema del cristiano es que quiere darle tanta vuelta y excusas de todo eso. ¿Y qué más dice? Romanos capítulo 3. Escucha pues. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Vaya. Aquí viene la estafa. Todos están privados. ¿Privados de qué, brother? Número uno, usted si es una persona con razonamiento lógico, usted dice, uy,
Pero ¿qué sentimiento de culpas tengo yo con este tatanol este? ¿Qué sentimiento de culpas tengo? Primero es que no lo conozco. Segundo, no le pedí que muriera por mí. Tercero es que yo soy muy responsable de mis propios actos y hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque yo respondo por mis actos. Jesucito llamarse el Salvador del mundo y torturándose a sí mismo. Y ya se imagina usted como él es el mismo Dios, torturarse a sí mismo como Dios. No tiene sentido. Y la gente dice, Dios, tenga misericordia. ¿De qué misericordia me habla si este esquizofrénico mental, el Salvador del mundo, se torturó a sí mismo? Tortúrese usted, coma usted, vaya al baño solo. Pero yo no me trago el cuento este. Y no lo invento yo, lo dice la Biblia. Escuchen, pues todos han pecado. ¿Y pecado de qué? Si la misma Biblia dice, donde no hay ley, donde no hay ley, no hay pecado. Sencillo. ¿Por qué se echa usted la ley encima? ¿Ah? ¿Por qué? Si Dios es un Dios de tortura en el Antiguo Testamento, el claro ejemplo que le presento que Jesús, según Saulo de Tarso, se tortura a sí mismo. Dejó de ser como Dios, se rebajó, dijo, uy, no, yo no me detesto ser Dios, que me maten, que me humillen. Pero luego dice alguien, no, lo que pasa es que la ley, ¿qué ley? Si la misma Biblia lo dice y no lo invento yo, no lo digo yo, lo dice Saulo de Tarso también. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Todos están privados? ¿Por qué usted está privado de la gloria de Dios si este dice que Él murió por usted en la cruz? Y usted dice, uy, pero ¿cómo? Ahora le leo esto. Romanos 5:13 dice lo siguiente. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y entonces usted, ¿por qué es culpable de un pecado que no cometió? Te están chantajeando. El negocio de la religión es la fe. ¿Y qué dice? Pero por su gracia son justificados gratuitamente. Si esta vaina es gratuito, ¿cómo es que usted tiene que hacer algo? Creer. No tiene sentido. Lo que es gratis, creas o no, lo tienes. Pero en este caso, Jesucito, hay que creer en Él. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no dice, pero por gracia son justificados gratuitamente. ¿Quiénes? Los que han pecado. ¿Y quiénes son los que han pecado? Los de Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos. Los romanos, según Saulo de Tarso. Esta carta ni siquiera es para Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, Ecuador, Perú. No. Justamente para los romanos. Ni siquiera es para usted. Y usted se traga el cuento de que usted tiene que cumplir la ley, porque si usted no cumple la ley le va a ir terrible. ¿Se dan cuenta de la ignorancia que hay en toda la humanidad? Leyendo la carta de Saulo de Tarso a los romanos y se hacen ellos que soy un romano. No, nosotros somos los romanos. ¿Pero qué dice el librito este? También romanos. Saulito de Tarso que les dice a ellos que son condenados. Él mismo le dice, miren ustedes los romanos, ustedes no tienen ley, mano, no tienen ley. Y si no tienen ley, no se les inculpa de nada. Pero vaya, el cristiano que nació en Guatemala, nació en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, en Chile, en Bolivia. Es que está escrito que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y miren cómo le hicimos a ese hombre que está en la cruz. Miren cómo lo torturamos. Usted no hizo nada, no sea tonto. El Salvador del mundo no hace nada por usted. No hace nada. La estupidez de los grandes sabios ignorantes llamados cristianos
son los que congelan a la gente para que no razonen, no piensen. Démosle, aquí está otro. Y escuche lo que dice. Hebreos 7:25. Escuche esto. Preste atención. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Pero hermano, ¿no acaba de decir que por gracia son justificados gratuitamente? Es decir, hasta la vaca, el perro y todos los animales son salvos porque es gratuita. Usted cree como creyente, usted cree en todas las cosas, allá es oscuro, sí, sí es oscuro, aunque usted ve luz. ¿Usted cree que el perro también necesita creer para que sea salvo el perro? El perro es más inteligente que el humano, no le reza a ningún Dios. Y no necesita que sea salvado. ¿No le parece raro y extraño que solamente el humano, el inteligente, es el único esclavo y no los animales? Si no, vaya usted al mercado. ¿Y para qué me está mandando al mercado? Y se observe todas las carnicerías que hay. ¿Por qué no hay una ley que prohíbe el masacre animal? ¿Por qué es permitido eso? Vaya usted y vea animalitos colgando así de cabeza. ¿Cuál va a querer? ¿Va a querer puyazo? ¿Va a querer pullito? ¿Va a querer...? Sí. ¿Hay puyazo? Sí, sí. Está comiendo un ser vivo. ¿No se da cuenta? ¿Qué Dios tan podrido el suyo? Usted entra y hay pollo, va a llevar pollo, va a querer gallina, gallina suave, gallina tierna, gallina... ¿Gallina? ¿No se da cuenta que por eso es que se llama carnicería? ¿Por qué? Porque justamente el Dios de la Biblia dice claramente que vino a salvar al mundo. O los animales no están en el mundo, quizás están en el espacio. No, usted no sabe ese pasaje, Juan 3:16. No es que los animales no cometen pecado y cuando el perro muerde, ¿qué? ¿Qué es eso? Vaya usted y muerda a una persona y dice, uy, qué pecado le hiciste al niño, le mordiste. Al perro también. ¿Saben ustedes cómo la religión mira a los seres humanos? Ignorantes. Escuche lo que dice, porque de tal manera necesitó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién dio su Hijo? El Padre lleno de amor, vaya. El Padre lleno de amor. Es interesante ¿no? Es maravilloso, ¿cierto? ¿Dónde están los despiertos que levanten la mano y digan, es que el Padre envió a su Hijo? Y escuche lo que dice, ¿para qué el Padre tonto, desquiciado, enfermo mental, mandó a su Hijo? No es que usted es que usted es muy pelado para hablar. ¿Y cómo quiere que le hable? Ay, hermanito precioso, chulo, vea cómo el Padre mandó a su Hijo. Vea usted el único hijo que él tenía y el único. Pero en Génesis no encuentro que no es el único. ¿Quiere ver lo que Dios no tiene un único hijo llamado Jesús? Génesis capítulo 6. Y vea lo que dice. Escuche esto, que Jesús no tiene único hijo. Y que quede claro, anote eso, subraye su Biblia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijos. Escuche, que viendo los hijos de Dios, Diosito tiene chorrocientos de hijos y escogió el único. Este cuento sí quedó demasiado grande en este dorama. Parece que es una dorama coreana esto. Que está buena todo y lo quitan, a mitad lo dejan. ¿Qué pasó aquí? Subraye, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Si estos eran hijos de Dios, dejaron de ser Dios para tomar y tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Vaya, Jesucito con razón se agarró a Pedro, a Juan, a Lucas, a Mateo, a Marcos.
Y luego te viene a contar el cuento que es el único. Diosito, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No es que es el Padre que está hablando ahí. Pues este Padre está muy chiflado como el mismo Jehová. No es que Jehová ya entendimos que él también tuvo hijos y esos hijos son los hijos de Dios. Pero Dios, el Padre verdadero, tiene un solo hijo. Y el Padre verdadero un solo hijo tiene. Y ese es Jesús. Yeshua HaMashiach. Yeshua. Yehoshua. Usted puede ponerle nombre de lo que sea. Usted puede decir, Diosito tiene el único hijo, se llama la vaca. El torito. Y escuche, el único, vaya que este es su único hijo. Dios tiene un único hijo. Y escuche lo que dice. Porque de tal manera amó el Padre al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Escucha. ¿Cuál era el plan del Padre? Era matar a su propio Hijo. Pero ¿por qué no mató a los chorrocientos que habían antes? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él amó al mundo, pero usted tiene que creer. Como digo yo, la Biblia habla pura estupidez mental. La gente dice, no, ¿qué pasa? Lo que pasa es que no puede ser que la gente tenga un Dios tan terrible, aleluya. Sí, eso mero. Así funciona. Entonces, lo que pasa que así es. A mi querido, soy lo máximo, buenísimo ese pasaje. Y escuche lo que dice. Ese es bueno, buenísimo. Escuche lo que dice. Versión Reina Valera. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Y los hijos de Dios de Génesis, ¿quiénes eran? Y te dice el Dios verdadero que tiene un hijo. No, Señor, despierta. Usted tiene que tumbar la Biblia. Vaya al baño con la Biblia y mientras usted hace su necesidad por ahí, léalo. Y se va a dar cuenta que le van a dar ganas de limpiarse con ella. No, sí, así hablando claro. Y escuche lo que dice Biblia de las Américas. Vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. No os jazaréis ni os rasuraréis la frente. ¿La frente? ¿No se supone que era la barba? No, hombre. Señoras y señores, qué terrible Diosito. Y escucho lo que dice Juanchito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Y por qué tiene que perderse usted? La trampa siempre. Lo que Barra comparte Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Pero vaya, tanto Dios amó al mundo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Realmente Jesucito le está haciendo un favor a usted. ¿No les parece que Jesús está loco? Dice una cosa, dice otra. Se lo leo, Juan 3:16, escuche. Porque de tal manera amó, subraye eso, amor, tan chilero, amor. Dios al mundo, que ha dado a su único. Ya descubrimos que no son únicos. No es único, sino son montones. Para que todo aquel que en Él cree. Pero si amó, ¿por qué tengo que creer en Él? No se pierda, mas tenga vida eterna. Usted dice, wow. ¿Cómo? ¿Ama al mundo? Escuche, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quiénes están en el mundo? Seres vivientes. Entonces usted va a venir con la caneta. No, lo que pasa es que los animales, ellos no son hijos de Dios. Pero son creación de Dios. Y escuche lo que dice. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Vaya. ¿Quién respira? Las flores, las plantas, todo ser vivo respira.
Sin las plantas, sin las flores, sin los árboles, usted no respirará. Ellos le dan CH2O. Sin eso, usted no viviera. Y dice, todo lo que respira alabe a Diosito. Pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Incluye al perro, al gato, a la vaca, al torito, al venado, al ciervo, al árbol y todo. ¿Por qué no, usted no va a evangelizar un árbol? Y escuche lo que sigue. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero no dice que amó, pues. Necesito creerlo. Ya amó, ya amó. Usted le dice a su hijo, no, mi hijo, yo lo amo. ¿En serio, papá? Sí. Y pídeme lo que tú quieras, hijo, que yo te amo. Papito, y vi unos zapatos así por internet, cuestan $600. Usted dice, una cosa es que te digo que te amo, otra cosa que creas que yo te doy el dinero para que compres el par de zapatos. No te lo doy. Así parece que Jesucito estaba haciendo. No se pierda, más tenga vida eterna. ¿Por qué no envió a su hijo, no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo? Vaya, 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 sufra ahí esa parte. ¿Para qué vino el Salvador? ¿Que no te salva de nada? Dice que no vino al mundo para condenar al mundo. Uy, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que él es Superman. Pero escuche lo que sigue. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Vaya, este Diosito sí que está como medio chiflado, medio loco. Se le zafó el cable. No, Diosito, hay que llamarlo por teléfono y decirle, Jesucito, ¿podrías cambiar la Biblia vos? Pero es que la cantaste, hermano. Si tu Padre te envió para amar al mundo y viniste para salvar al mundo y no para condenarlo, pero dorito más tarde dices que todo aquel que cree en vos no es condenado. Pues yo necesito ver a Jesús, ese ya es condenado. Ese piensa diferente a los borregos, quítenlo de ahí. Ya ha sido condenado. Pero ¿quiénes no son condenados? Los inteligentes, los sabios. Suena bonito así que no le digo ignorante, ¿cierto? Muy bien. Leamos otra. Escuchen. Efesios 1:7 pues. Léalo. En él tenemos la redención mediante de su sangre. Pero no dijo anteriormente, pero por gracia soy justificado gratuitamente. Y luego dice, en él tenemos redención mediante su sangre. O sea que Diosito mandó a su hijo que amó al mundo y lo torturó, lo mató, lo asesinó, le hizo pero daño. Pero luego dice que él acepta el perdón porque cada vez que usted se recuerda que Jesús fue torturado, es que él come sangre. Y luego dice, conforme a la riqueza de su gracia, o sea que tan rico es ese Dios, que lo que no pudo hacer es decirle, diablo, vení, vení, vos sos mi hijo, vos, sí. ¿Sabían ustedes que Satanás o el diablo es hijo de Dios? Lo dice en Job 1. Y se presentaron los hijos de Dios y entre ellos iba Satanás. O sea que Satanás es hermano de Chuchito. Y Chuchito se inventa unas grandes casacas con tal de esclavizar a la gente. Es por eso que de principio les dije a ustedes, si usted no está preparado a escuchar todo lo que yo digo, pues era mejor que se fuera. ¿Por qué? Porque la gente que no está preparado para escuchar esto, obviamente se le mueve la tierra, se le hace un hoyo profundo y la cabeza, entonces grita.
Quiere defender a un Dios que no se puede defender a sí mismo. Y escuche lo que dice. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el Salvador del mundo, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Qué es la fe? Fe es caminar sin ojos. Fe es quitarte los ojos y caminar así a ciegas. Eso es fe. Pregúntale a un ciego si tiene fe. No sabe decirte porque nunca ha visto. Es que no caminamos, caminamos por fe y no por vista. Entonces caminan ciegos, tontos y torpes. Y pronto caerán en el hoyo que el mismo Dios los ha preparado a ustedes. No, es que vos cómo ofendés, vos cómo decís las cosas, hermano, cómo lastima. Se lo advertí de un principio, que te va a doler. Y si te duele, es porque siempre estás acostumbrado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos dicen aquí va la tuya? Aquí va la tuya. La gente. Vaya usted a una iglesia. En su iglesia vaya. Y se va a dar cuenta que sube la hermanita. Gloria al Señor. Aleluya, hermanos. ¿Cómo está el pueblo del Señor? En victoria. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. ¿Se dan cuenta ustedes que se vuelven como enfermitos? Chifladitos, repitiendo lo que siempre repiten. Aquí en Guatemala es común esto. Usted va al lado de Occidente, hacen pero fiestas ustedes. ¿Y qué es lo que matan? Una vaca completa y lo torturan. Y eso le dan a la gente. ¿Y eso cómo se llama? Acción de gracias. ¿Es esa acción de gracias dedicado a Dios? Sí, porque ese Dios ama y chupa la sangre. ¿De quiénes? De todos los que se reúnen a la fiesta. ¿Y qué es lo que les dice? Venid con gozo y alegrémonos. Convivamos juntos, dice el Señor, aleluya. Y sube el pastor, el teólogo, y empieza a decir: dad gracias a Dios en todo, porque Dios se merece la honra y la gloria. Amén, amén. La gente repite y repite y repite y repite y repite, pero no se da cuenta la tortura que se les hace. Escuche lo que dice. Fijemos la mirada en Jesús. Fijar la mirada en Jesús. ¿Dónde está? Para que usted mire a Jesús. No veo al tipo, ¿dónde está? ¿Cómo dice? Fijemos la mirada en Jesús. Es que ese no es literal en cómo es. No es que así no es, ¿cómo es? Fijar la mirada. Fijar la mirada. Usted no mueve la mirada. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué cara de Jesús! ¡Uy, no! ¿Y no les dice que poner una foto de Jesús ahí en un cuadro es idolatría? Pues si no les está diciendo, fijemos la mirada. En Reina Valera dice, puesto la mirada. Puesto la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Puesto la mirada? No quites la mirada en Jesús. ¿Dónde está? Que no lo veo. No, es que así no es. ¿Y cómo es si es lo que está escrito? ¿Quiere que se lo lea en Reina Valera? Hebreos 12:2. Eso dice. Hebreos 12:2. Y escuche lo que dice. Puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde está Jesús? Allá se fue. ¿Dónde? Puestos los ojos.
el autor y consumador de la fe, el cual el gozo puesto delante de él sufrió cruz, menospreciado. ¿Menospreciado? Hebreos, te equivocaste porque él se autodestruyó solito, se auto golpeó solo, se autohumilló. Puesto los ojos en Jesús, por eso los católicos quedan viendo. ¿Sí? Mamá, ¿qué ves? Quédate, hombre. Mamá, ¿qué ves? Está haciendo lo que aquí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la ignorancia. Y luego que dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, pero no dice que él amó la tortura, menospreciado el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué diestra? ¿De qué 8 cuartos? Este cuarto perdió el tren, se perdió. ¿Se lo leo en esta versión? Muy bien. Fijemos la mirada en Jesús. Usted dice, ¿usted ya vio a Jesús? No, no, no. ¿Y lo ha visto? No. ¿Y lo va a ver? Por fe, sí. ¿Y cómo es él? Te cierra los ojos, te dice, tiene barba larga, pelo largo, ojos azules. ¿En serio? ¿Sabe usted cuál es la mirada de ese personaje que tiene en la mente? De las películas. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Cómo te va a perfeccionar algo que ni siquiera puedes verlo? Si usted viera en la hipnosis la cara de un Jesús, le daría diarrea. Quien por él el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciado la vergüenza que ella significaba. Imagínese usted, aquí a Jesús lo pusieron como mujer. En esta versión Jesús figura como una mujer. Se lo leo otra vez y escuche pues. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciado la vergüenza que ella significaba. Chusito ahora tiene calzón. Ella significaba. Perdonen ustedes que me tengo que reír, la versión esta parece que la ha arruinado. Menospreciado la vergüenza que ella significaba. A Jesús acaban de ponerle calzón aquí. Y ahora está sentado en la diestra del trono de Dios. Diga pues, madre mía. Jesucito sí que está terrible. No, que se refiere a la cruz. ¿La cruz? No dice eso, Reina Valera. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahí dice cruz. Pero otra versión no dice eso. Menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y cómo dice esta versión? A Jesús, por más que digan la cruz, ella cruz, ella, así le pueden decir la cruz, ella cruz. Se lo están diciendo a Chusito. Señoras y señores, cada vez que yo leo estos libritos, digo, wow, qué impresionante es la gente que se queda estancado en la Biblia y justifican que el librito este tiene tantas verdades y que esas verdades justamente, y pues está terrible. Y los cristianos que manifiestan su amor incondicional, que repiten el amor de Dios y empiezan a expresarse y toda la cosa, y cuando Diosito siempre está arruinando algo, la gente termina echándole la culpa a fulano, mengano y sultano, porque hay un salvador ahí que no los salva en nada. Sin embargo, ellos están ahí esperando que él haga algo por ellos. Pero nada. ¿Usted como cristiano, usted ama a su prójimo? ¿Ama a su prójimo? ¿Ama o no ama?
Entonces, ¿cómo es que manifiesta lo contrario? ¿Usted necesita a Dios? Sí, usted necesita a Dios. La pobre ajena, ¿sabe qué es? Es ver a Jesús torturado en una cruz. Pero es lamentable que muchas personas no pueden mostrar el amor de su Dios, porque justo cuando lo quieren hacer, lo terminan arruinando. Señoras y señores, me da gusto que se hayan quedado hasta el final de esta desprogramación mental. Yo advertí a los cristianos, les dije lo siguiente: si usted cree que está preparado para comprender lo que yo digo acá, se puede quedar. Pero parece que los cristianos no entienden las recomendaciones. Los cristianos no entienden las recomendaciones. No entienden. Nadita. ¿Y por qué no lo hacen? Porque están, como dice alguien por ahí, bien pecos. Si no pueden entender una sugerencia, significa entonces que están perdidos. Y sigan perdidos, que es su decisión. Muy bien, saluditos entonces a todos los que se quedaron hasta el final de esta desprogramación mental.